Hola, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a hacer un problema de ondas estacionarias. Antes de empezar, recordemos lo que es una onda estacionaria. Es aquella onda que se forma cuando dos ondas idénticas viajan por el mismo medio pero en sentidos contrarios. Al interferir se genera la onda estacionaria, ¿de acuerdo? Para que quede más claro vamos a ver el siguiente vídeo. Aquí podemos ver claramente cómo tenemos dos ondas armónicas idénticas que viajan en sentidos contrarios. La onda de color azul viaja a favor del eje X, mientras que la onda de color rojo viaja en sentido contrario. Si paramos este vídeo, podemos representar las ecuaciones de estas dos ondas, y la onda de color negro sería la suma de ambas, o sea, sería la onda estacionaria. En este caso, la ecuación de la onda estacionaria sería esta. Y otra cosa que podemos observar en este vídeo es que los puntos de color rojo de la onda estacionaria que no vibran se les llama nodos, mientras que los puntos que están entre dos nodos, que son los de máxima amplitud, se les llama vientres, ¿vale? También podemos ver que la distancia entre dos nodos consecutivos coincide con la longitud de onda de la onda estacionaria dividida entre dos, mientras que la distancia entre un nodo y un vientre coincide con lambda cuartos. Dicho todo esto, ahora ya estamos en disposición de hacer el problema. Unos segundos y empezamos. Muy bien, ya estamos aquí. En el problema nos hablan de una cuerda de violín. Una cuerda de violín está unida por ambos extremos y al tocarla, en la cuerda se generan ondas estacionarias. Entonces nos dicen que la cuerda de violín mide 32 centímetros y medio y nos dan la frecuencia del primer armónico, el que se considera el armónico fundamental. ¿Y qué nos piden? Nos piden que dibujemos el primer y tercer armónico, que demos las longitudes de onda de estos dos armónicos y que además digamos la velocidad a la que se propagan las ondas por la cuerda para generar estos armónicos. Vamos a ver. En primer lugar, debemos tener claro una cosa. Si tengo una cuerda que está unida por ambos extremos, ¿de acuerdo? Tengo una cuerda de violín que está unida por ambos extremos y esta cuerda mide L, estaremos seguros que empieza y acaba con un nodo. De la información que hemos visto antes de comenzar el problema, sabemos que la longitud de la cuerda seguro que es un número de veces lambda medios, para una n igual a 1, 2, 3. ¿Por qué sé esto? Porque la distancia entre dos nodos siempre es lambda medios. Por lo tanto, si empezamos con un nodo y acabamos con un nodo, seguro que se cumple esta ecuación. Vale, una vez tenemos esto claro, vamos a ver el primer armónico. Si la n vale 1, ahí podéis ver el primer armónico, ya que si n vale 1, la longitud de la cuerda, si aquí ponemos un 1, coincide con la longitud de onda del primer armónico partido entre 2, que es exactamente lo que estamos viendo ahí. Podéis ver que en el primer armónico hay dos nodos, el del principio y el del final, ¿vale? A continuación vamos a ver ahora el tercer armónico. Si en lugar de poner n igual a 1, ponemos n igual a 3, queda 3 medios. 3 medios por la longitud de onda del tercer armónico. Es decir, en el dibujo podemos ver que cabe una onda y media, ¿veis? Tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos. Fijaos que siempre tenemos un nodo más del armónico que representa. Una vez hemos dibujado los dos modos de vibración, el primero y el tercero, nos piden que expresemos las longitudes de onda. Vamos con el primer modo. Como tenemos aquí la expresión, la longitud de onda del primer armónico será igual a 2 veces la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es 32,5, pues será 2 por 32,5. Si hacemos esta operación, pues nos sale 65 centímetros. Bueno, pues ya tenemos la longitud de onda del primer armónico. Si hacemos la del tercer armónico, pues será, la despejamos de aquí, será 2 veces L partido entre 3. O sea que será 2 veces 32,5 entre 3. Fijaos que si hacéis esto, me sale 21,6. Muy bien, pues ya tenemos las longitudes de onda del armónico 1 y del armónico 3, ¿vale? Después nos dicen que calculemos la velocidad a la que se propaga la onda por la cuerda del violín, ¿vale? Para calcular la velocidad a la que se propaga la onda,
podemos hacer lo siguiente. Vamos a apuntarnos aquí las dos longitudes de onda, la del primer armónico, que serían 65 centímetros, y la del tercer armónico, que son 21,6. ¿Vale? Una vez hecho esto, borro esto de aquí, y para calcular la velocidad a la que se propagará la onda, simplemente lo único que tenéis que hacer es recordar que la velocidad a la que se propaga cualquier onda es la longitud de onda por la frecuencia. Teniendo en cuenta esta ecuación, podemos coger los datos del primer armónico o los del tercero. Vamos a coger los datos del primer armónico porque la frecuencia del primer armónico ya me la daba el problema. Por lo tanto, la velocidad será longitud de onda del primer armónico, 65 centímetros. Vamos a ponerlo en metros, así nos dará la velocidad en metros, ¿vale? Serían 0,65 metros. Frecuencia del primer armónico, me la daba el problema, tengo aquí 38,89, ¿de acuerdo? Si hacéis este producto, tendremos la velocidad en metros por segundo. Vamos a hacerlo, serían 38,89 por 0,65. Esto me da 25,2, 25,3 más o menos. 25,3 metros por segundo. Vale, ya tenemos la velocidad a la que se propaga la onda por la cuerda. Y por último me preguntan cuál sería la frecuencia del armónico fundamental si la cuerda midiese 27 centímetros. Claro, si cambiamos la longitud de la cuerda, y ahora pasa a ser de 0,27 metros, ¿cuál será la nueva frecuencia? Bueno, tenemos que volver a aplicar la ecuación de antes, es decir, tenemos que decir que la longitud de la cuerda sabemos que es un número de veces lambda medios, ¿vale? Si damos la nueva longitud de la cuerda, tenemos aquí 0,27, y ahora n sería 1, porque es para el primer armónico, y me quedaría lambda medios. Entonces la longitud de onda del primer armónico habrá cambiado. Ya no serán lo que era antes, sino que serán 0,27 por 2. ¿Vale? Esto me da 0,54. Vale, ya tenemos la longitud de onda del primer armónico. Vale. Y lo que me pedían era que calculáramos la frecuencia del fundamental. Bueno, volvemos a aplicar la misma ecuación de la velocidad, ya que nos dicen que la cuerda seguirá estando igual de tensa, por lo tanto la velocidad será la misma que antes. Como la velocidad ya la teníamos calculada, aplicamos la misma ecuación de antes, pero ahora la incógnita será la frecuencia. Entonces despejamos de aquí la frecuencia, quedaría frecuencia es igual a velocidad partido lambda. Muy bien, la velocidad ya la teníamos calculada de antes, que es 25,3, y la frecuencia, la longitud de onda la tenemos aquí, 0,54. Si hacemos este cociente, vamos a dejar un poco de espacio, pues tendremos la nueva frecuencia del fundamental, que sería 25,3 dividido entre 0,54, me da 46,8. Muy bien, pues 46,8 hercios. Esta sería la frecuencia, ¿vale?, del armónico fundamental si la cuerda midiese 27 centímetros en lugar de 32. Es decir, como podéis ver, al acortar la cuerda, la frecuencia aumenta y la longitud de onda disminuye. Vale, con esto habíamos acabado el apartado A. Borramos y hacemos el apartado B. Bueno, ya hemos borrado y hemos escrito el apartado B. En el apartado B nos plantean la siguiente situación. Tenemos en el concierto de violines, tenemos una serie de violines que están generando un sonido. A 23 metros tenemos al espectador, a un espectador, y resulta que con un sonómetro comprobamos que el nivel de intensidad sonora que recibe este espectador es de 30 decibelios, ¿vale? La pregunta que me hacen es cuál es la potencia que emiten los violines. Bueno, debemos recordar que el nivel de intensidad sonora es igual a 10 por el logaritmo decimal de la intensidad que recibes partido entre la intensidad umbral, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Beta es 30, según el problema, recibe 30 decibelios. Aquí tenemos esto, y entonces vamos a encontrar el valor de la intensidad que recibe el espectador. La intensidad umbral es un dato por debajo del cual el oído humano ya no percibe el sonido. Pues aquí tendríamos 10 elevado a la menos 12. Si aplicamos, pasamos el 10 dividiendo, nos quedaría así, y ahora tenemos que despejar aplicando a ambos lados el inverso del logaritmo. Si lo hacemos, el inverso del logaritmo en ambos lados, aquí me queda 1000,
o 10 a la 3, y aquí me queda I partido 10 a la menos 12. Despejamos de aquí la intensidad y resulta que el espectador que está a 23 metros está recibiendo 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Hemos multiplicado esto por esto, pero esto no es la potencia de los violines, porque nos falta, esto es la potencia por metro cuadrado. Tener en cuenta que el sonido que sale de los violines, el frente de onda es una esfera, se va propagando. Claro, cuando llega al espectador, el radio de esa esfera es de 23 metros, por lo tanto, toda la potencia que generan los violines se reparte en la superficie de esa esfera. Por lo tanto, debemos recordar que la intensidad es la potencia partido entre la superficie. Lo que me están pidiendo es la potencia. Pues despejamos de aquí la potencia, y me queda potencia es igual a intensidad por superficie. ¿Cuál es la intensidad que recibe el espectador? Esta de aquí. ¿Cuál es la superficie? La de una esfera, que es 4pi por el radio, pero son 23 metros al cuadrado. Si hacemos esta operación, obtendremos la potencia que emiten los violines. Esto me da 6,65 por 10 a la menos 6. Pues muy bien, ya lo tenemos. 6,65 por 10 elevado a la menos 6 vatios. Esta es la potencia de todos esos violines. ¿De acuerdo? La dejamos aquí guardada. Potencia es igual a, bueno, 6,65 por 10 a la menos 6. Muy bien. Y ahora me dicen que si reducimos el número de violines a la mitad, ¿qué nivel de intensidad sonora recibirá el mismo espectador? Fijaos, no caigáis en el error de pensar que porque el número de violines se reduce a la mitad, en lugar de 30 decibelios recibirá 15, porque no es así. Lo que ocurrirá es que lo que sí que se reducirá a la mitad es la potencia, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto de aquí. Como tenemos guardada la potencia. Muy bien. Vale, tendremos que calcular la nueva potencia. La nueva potencia será la misma que había antes dividida entre 2. O sea, en vez de tener 6,65 por 10 elevado a la menos 6, esto dividido entre 2. Si lo dividís entre 2, tendréis la nueva potencia que sale de los violines. 6,65 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 2. Me da 3,325 por 10 a la menos 6. 3,325 por 10 elevado a la menos 6 vatios. Vale, ya tenemos la potencia que sale de los violines. Calculamos ahora la intensidad, que son potencia dividida entre superficie, que llegará al espectador. Serían los 3,325 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre la superficie, que vuelve a ser 4pi por el radio al cuadrado. Vale, con esto ya lo tenemos. Dividimos esto entre 4, luego lo dividimos entre el número pi, y luego lo dividimos entre 23 al cuadrado. Y esto me da 5 por 10 a la menos 10. 5 por 10 elevado a la menos 10 vatios partido metro cuadrado. Y ahora, con esta intensidad sonora, sí que podemos calcular el nivel beta de decibelios. Lo calculamos. 10 por el logaritmo, 5 por 10 elevado a la menos 10, y esto 10 elevado a la menos 12. Y ahora sí, al aplicar esto, sí que podemos encontrar el nuevo beta. Fijaos que simplemente es 5 por 10 elevado a la menos 10, dividido entre 10 a la menos 12, el logaritmo decimal, cuidado no hagáis el neperiano, y esto multiplicado por 10. Esto me da 26,9. Fijaos que el nivel de intensidad sonora ha disminuido, eso es buena señal, porque ahora tenemos la mitad de violines, pero no ha pasado a ser la mitad, tan solo ha bajado de 30 a 26,9. Bueno, pues esto es todo. Era un problema bastante largo, pero toca muchos conceptos del tema de ondas. Pues nada, recordad, la física bien explicada, además de fácil, puede ser divertida. Un saludo y hasta el próximo problema.